todos quienes nos acompañan hoy en este seminario. Saludamos a las autoridades presentes, a investigadoras e investigadores, comunicadores y miembros de la sociedad civil, quienes nos acompañan en la transmisión en vivo vía YouTube y que quedará registrada para poder verla posteriormente también. En especial quisiéramos agradecer al Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaria de Salud Pública, la doctora María Teresa Valenzuela, por hacerse parte de esta jornada. Los últimos 2 años han sido un desafío constante para la sociedad a nivel mundial. La pandemia por COVID-19 nos ha demostrado las fortalezas y debilidades de los servicios de salud y cómo las comunidades estamos o no preparadas para actuar en contextos de crisis sanitarias. Frente a esto, la comunicación de riesgos aparece como una estrategia fundamental para lograr informar a las personas sobre las amenazas que existen y que pueden actuar en pro de su bienestar. Sin embargo, queda la duda constante de cómo podemos comunicar o transmitir, si se quiere, el riesgo de manera efectiva para que las personas puedan tomar decisiones informadas. Durante este seminario presentaremos la guía de desarrollo de una guía de buenas prácticas para la comunicación de riesgo asociada a la pandemia de COVID-19. Este fue un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a través del concurso de asignación rápida COVID que tuvimos durante el año 2020. Este fue un proyecto colaborativo que unió los esfuerzos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Fundación Arturo López Pérez y el Ministerio de Salud. Para comenzar, quisiera dar la palabra a la doctora Paulina Bravo. La doctora Bravo es profesora asociada de la Escuela de Enfermería e investigadora adjunta del Núcleo Milenio de Autoridad y Asimetrías de Poder, quien nos presentará el proceso de investigación que ha dado origen a la guía de comunicación de riesgos. Muchas gracias, Dino. Voy a comenzar a compartir mi pantalla entonces. Bueno, en primer lugar, reitero mis agradecimientos para las personas que nos acompañan hoy en el panel, a la subsecretaria doctora Valenzuela, también al doctor Cruz Peñate, representante de la OPS, y Dino también va a dar más detalles de su currículum en unos minutos más, y por supuesto a la señora Inés Llambías, comunicadora, que nos acompañará en la discusión de estos hallazgos, y por cierto también a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión de YouTube. Como anticipaba ya Dino, este es un proyecto que ha recibido el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a través de la asignación rápida de recursos. Esta fue una convocatoria especial a propósito de la pandemia de COVID-19 que continúa afectándonos. No podría comenzar esta presentación sin destacar en primer lugar al equipo de investigación que ha estado detrás de esta propuesta. Como Dino también mencionó, este ha sido un esfuerzo colaborativo entre distintos agentes que incluyen la Fundación Arturo López Pérez y también el Ministerio de Salud y un equipo de investigación de la Universidad Católica. Aquí tengo las fotos de los miembros de este equipo que ustedes también podrán encontrar en detalle en la guía que lanzamos durante esta mañana. Y me gustaría hacer un especial reconocimiento también, además de los investigadores, al equipo de ayudantes que nos acompañó y la coordinadora de estudios que ha sido parte fundamental del proceso de investigación que presentamos hoy. Ciertamente, la crisis sanitaria y las crisis sanitarias en general son procesos que desafían a los sistemas sanitarios desde la perspectiva en que necesitamos dar una respuesta rápida a un riesgo que está amenazando a las comunidades, y eso hace que cualquier sistema de gestión pueda verse fuertemente amenazado, independiente del nivel de preparación que pueda haber, ¿verdad? Y junto con este desafío propio de la crisis sanitaria, como en el caso del COVID-19, que ha requerido una alta demanda de los servicios asistenciales y de los profesionales de la salud, ha habido junto con ello un creciente aumento de información
a la que las personas estamos siendo sometidas de manera permanente, algo que ha sido definido también como otra epidemia, que es la infodemia, ¿cierto? Y este alto nivel de información al que las comunidades estamos siendo sometidas hace que pueda haber dudas sobre el nivel de certeza que esa información pudiera significar y cómo finalmente esta información ayuda o no a que las personas tomemos decisiones saludables para poder tener un riesgo menor o un mayor bienestar mientras existe este periodo de crisis. Y junto con ello, nuestra legislación indica de manera bastante clara que todas las personas tenemos derecho a ser informados en relación a nuestros cursos de salud y enfermedad, lo que nos ayuda también a aumentar el autocontrol que podemos tener sobre nuestro bienestar. Entonces, este escenario, con estos tres componentes, el desafío propio del sistema sanitario, un alto volumen de información y el derecho propio que tenemos las personas para ser informados, nos ponía en un desafío específico frente a la pandemia de COVID-19. Inicialmente, cuando comenzó la crisis por COVID-19, nosotros como equipo de investigación identificamos un problema a nivel mundial y también local. En primer lugar, existía esta percepción de falta de estrategia general para poder comunicar a las personas de manera efectiva acerca de lo que estaba sucediendo con la pandemia. Tuvimos así algunas contradicciones incluso de organismos mundiales como la Organización Mundial de la Salud, con algunas medidas que fueron mejorándose o rectificándose durante el inicio de la pandemia. Junto con ello, el diagnóstico que nosotros habíamos hecho a propósito de otros proyectos de investigación nos indicaba también que a nivel nacional existía una baja preparación de nuestros profesionales de la salud en relación a cómo comunicar el riesgo frente a situaciones clínicas, lo que podíamos extrapolar también a situaciones de crisis sanitaria. Y el último componente que identificamos como problemático frente a la crisis que nos plantea el COVID tenía que ver con el nivel de alfabetismo en salud que tenemos las personas en nuestro país. Vale decir, cómo la información sanitaria es accedida, pero también utilizada para procurar el bienestar de las personas. Frente a esta problemática, una de las principales estrategias que surgió con fuerza también a nivel mundial tenía que ver con la comunicación de riesgo, entendido, ¿cierto?, como el intercambio de información que se realiza desde organismos expertos hacia personas que están en situación de riesgo. Y de acuerdo a lo declarado por la OMS, esto sin duda consiste en un componente fundamental para toda respuesta en una emergencia sanitaria. Entonces, teniendo esto en cuenta, como equipo de investigación, nos planteamos este proyecto en el cual, además de tener la colaboración que ya les hemos mencionado, tuvimos el respaldo muy tempranamente desde parte de la Subsecretaría de Salud Pública a través de el apoyo durante el proceso de postulación. Y esto dio paso a este proceso investigativo que nos permitía, en primer lugar, desarrollar una guía de buenas prácticas para la comunicación de riesgo en el contexto de crisis sanitaria. Afortunadamente, pudimos ser financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y con ello llevamos a cabo durante los últimos 12 meses un estudio mixto que combinó distintas metodologías, incluyendo una revisión sistemática de la literatura, la cual se encuentra registrada en el repositorio Próspero, por si alguien quisiera revisar en detalle el detalle del protocolo, digo. Además, realizamos entrevistas a expertos internacionales, identificando países que tuviesen una experiencia exitosa de comunicación de riesgo y otros que tuviesen algunos problemas para comunicar riesgo. Así que tuvimos una muestra bastante interesante que incluyó a 10 expertos desde América del Norte, Europa, Oceanía y también Asia. Y concluimos este estudio con una consulta Delphi a expertos nacionales que convocó a 20 expertos de distintas disciplinas en nuestro país con reconocida experiencia en comunicación en salud y también en el manejo de crisis.
Esta lámina pretende resumir de manera muy sintética los resultados que obtuvimos en cada uno de estos componentes de investigación. Principalmente a través de la revisión sistemática tuvimos miles y miles de resultados, como es esperable en una revisión sistemática, ¿cierto? Y finalmente nuestros criterios de inclusión nos permitieron analizar en más detalle 35 artículos que nos permitieron al mismo tiempo identificar tres temas centrales al momento de plantear una estrategia de comunicación de riesgo efectiva. Por un lado, qué características tendríamos que considerar en un mensajero, al mismo tiempo cuáles serían las características que deben tener y los componentes mínimos de un mensaje efectivo para comunicar riesgo, y con ello construir una primera propuesta de criterios de evaluación para una estrategia de comunicación de riesgo en crisis sanitaria. Los expertos internacionales, yo ya les anticipaba, participaron 10 personas con distintas experticias, pero en promedio tenían 14 años de experiencia en el área de interés, y a través de entrevistas individuales que se realizaron en inglés y español, dependiendo de la procedencia del experto, identificamos 3 elementos importantes para construir una estrategia de comunicación de riesgo. Una de ellas, que no había sido recogida en la literatura, tiene que ver con la institucionalización de la estrategia de comunicación de riesgo, posicionándola, ¿cierto?, como un elemento fundamental dentro de los organismos sanitarios. Además, un elemento importante que se destacó tiene que ver con la definición del problema que se quiere comunicar, ¿cierto? ¿Qué tipo de problema o crisis estamos enfrentando? Destacando aquí 2 elementos importantes, como la distinción entre una crisis sanitaria tipo emergencia versus una crisis sanitaria tipo desastre lento, que es justamente la característica que tiene el COVID-19 y que hace que todas las propuestas de comunicación de riesgo que en el pasado funcionaron puedan ser desafiadas por la temporalidad de la crisis que ahora vivimos. Y finalmente, la estrategia de comunicación de riesgo debe tener en su génesis y como uno de los elementos centrales, ¿cierto?, la promoción de la salud más que la persuasión o un componente más punitivo cuando queremos comunicar alguna información para que las personas tomen decisiones más saludables en estas épocas críticas. Y el Delphi Nacional, que yo les comentaba también, participaron 20 expertos, algunos de ellos listados en la guía que vamos a lanzar a continuación. Nos permitió adaptar estas recomendaciones internacionales al contexto local y además nos dio paso para crear criterios de evaluación para estrategias de comunicación de riesgo, las que fueron además validadas en su contenido en entrevistas cognitivas con la comunidad civil. Una publicación que está de hecho en revisión en este momento. Teniendo esta síntesis de nuestro proceso de investigación, tengo el placer de presentarles durante los próximos minutos la guía que elaboramos a través de este riguroso proceso investigativo. Esta es la guía de buenas prácticas para la comunicación de riesgo, que en 35 páginas, desde la introducción a las referencias, intenta sintetizar la evidencia científica que recogimos en estos 3 grandes componentes de investigación que les mencionaba. Y a continuación quisiera destacar algunas que probablemente van a dar paso también para la discusión del panel de expertos que nos acompaña durante esta mañana. Uno de los elementos que yo ya les anticipaba nos parecía importante destacar dentro de la guía y que también fue verificado y validado por los expertos que participaron en el Delphi, tiene que ver con institucionalizar la estrategia. Aquí, si bien tengo un video, en honor al tiempo no lo voy a compartir, pero probablemente ustedes recordarán este punto de prensa que realizó el expresidente Trump en Estados Unidos, donde él recomendaba el uso de desinfectante para eliminar el COVID, lo que sin duda desestabilizó la estrategia comunicacional que podía existir dentro de su equipo. Y esto nos permite también ilustrar por qué una respuesta que se institucionaliza y que es parte integral y medular de la respuesta a la crisis sanitaria, debe tener siempre en sus componentes, ¿cierto?, un enfoque que es interdisciplinario y al mismo tiempo intersectorial.
Interdisciplinario en la medida que combina ciencias, no solo ciencias médicas o de la salud, sino también ciencias sociales y ciencias de la economía, por ejemplo, que pudieran ayudar a hacer que las recomendaciones que se entregan a la comunidad tengan sentido, teniendo siempre este enfoque de salud en todas las políticas y que permita además centrar los mensajes comunicacionales en la autonomía, pero en una autonomía que está basada, ¿cierto?, en ciencia y basada en la mejor evidencia disponible para que las personas puedan decidir de manera informada. Otro elemento que destacamos en esta guía tiene que ver con las consideraciones para construir el mensaje. En el lado derecho ustedes verán algunos desafíos que se han presentado a nivel internacional también, como figuras reconocidas y probablemente que podrían considerarse como interlocutores válidos para la comunidad, transmitiendo mensajes que van en contra de lo que la autoridad sanitaria espera que las comunidades adopten como conductas saludables. En este caso es bien conocido como Miguel Bosé ha sido catalogado como un negacionista, ¿cierto?, por algunos grupos apoyando, por ejemplo, el movimiento antimascarilla con el eslogan "Salud es respirar". Y también quisiera compartir con ustedes algunas de las noticias que tuvimos bastante temprano en la pandemia durante el año 2020, como la estigmatización de ciertos grupos. Aquí aparece una nota de prensa de Canal 13 donde aparecen los migrantes como una población que se niega a realizar cuarentena y que por tanto podría poner en riesgo a otros. Cuando construimos el mensaje debemos tener en mente que estos son algunos de los elementos que sin duda podrían aparecer con fuerza durante una crisis sanitaria. Por ello, definir el objetivo que tendrá comunicar esta información a la comunidad es fundamental. Cuando comunicamos riesgo, esto puede ser para informar a la comunidad acerca de alguna decisión que la autoridad sanitaria está tomando, o rectificar o clarificar alguna de ellas, pero al mismo tiempo podría estar dada para corregir información falsa o poco precisa, como es el caso que presentamos de Miguel Bosé, y así poder recoger también alguna o corregir alguna fake news o alguna información que no corresponda a la evidencia científica disponible. Al mismo tiempo es importante definir la audiencia a la que se quiere llegar, evitando, ¿cierto?, justamente lo que aparece en la segunda fotografía, que es la estigmatización de ciertos grupos. Esto porque la crisis sanitaria en sí mismo podría agudizar ciertas brechas, ¿cierto?, dadas por algunos determinantes sociales y por tanto poder hacer esta definición evitando estigmatización o bandos de la comunidad es fundamental. Y, por cierto, la elección de un canal de comunicación va a ser también prioritario dependiendo de la caracterización que hagamos de la audiencia. Así, en la guía proponemos también una serie de canales de comunicaciones que pudieran ser efectivos y cuáles serían las ventajas y desventajas de estos dependiendo del contexto que se quiere comunicar. Otro elemento que destacamos en esta presentación tiene que ver con el mensajero. Les comparto aquí una nota de BBC News en abril del 2020 donde se presentan las razones por la renuncia del ministro de Salud de Nueva Zelanda cuando fue captado, ¿cierto?, por los medios de comunicaciones, rompiendo el confinamiento que toda la población estaba siguiendo en ese momento. Frente a esto, un elemento importante que se destaca en nuestro proyecto es que el mensajero debe ser confiable, ¿cierto? Algo que probablemente el ministro de Salud había perdido a propósito de este quiebre del confinamiento. Y al mismo tiempo demostrar empatía a la comunidad. Y esa empatía tiene que ver con reconocer lo difícil que está siendo para la comunidad, por ejemplo, acogerse a estas medidas de confinamiento, entre otras que pudieran surgir, o lo que significa económicamente para las familias cuando existen restricciones de aforos, entre otras. Y finalmente, el mensajero debe ser claro en la comunicación que intenta entregar, no solamente en el lenguaje que utiliza, sino también en el lenguaje no verbal que se utiliza como el contacto visual e incluso el tipo de vestimenta que pudiese utilizar y que sea acorde, ¿cierto?, a la crisis sanitaria que se está viviendo. Y finalmente, porque sé que ya me queda muy poco tiempo para presentar, sé que esto está un poco sobrecargado, pero solamente quisiera comentarles que en esta guía planteamos en 10 ítems una rúbrica o una pauta que permitiría evaluar
estrategias de comunicación de riesgo considerando 3 componentes principales. Por un lado, el mensajero, características del contenido del mensaje y el canal de comunicación. Esto recogido desde la literatura, validado por expertos nacionales y además chequeado en su contenido con entrevistas cognitivas con personas de la sociedad civil, a quienes les mostramos comunicados oficiales y les pedimos que identificaran qué mensajes evaluarían o qué componentes de ese mensaje evaluarían como positivos y que justamente convergió, ¿cierto?, con los criterios que nosotros habíamos planteado en la guía. Y para dar inicio ya a la conversación, quisiera oficialmente lanzar la guía de comunicación de riesgo que pueden encontrar en nuestra página web comunicacionderiesgo.cl. Ahí van a encontrar detalles de la metodología que hemos seguido y que yo he presentado de manera breve durante esta mañana, y podrán descargar de manera gratuita el PDF que ha sido elaborado además con el equipo de diseño de la empresa Dimas, que nos ha acompañado en la elaboración de este material. Muchas gracias por escucharnos hoy. Muchísimas gracias, doctora Bravo, por esta presentación tan estimulante y que nos plantea desafíos a todos como sociedad finalmente. Yo creo que todo el equipo de investigación estamos sumamente enriquecidos del desarrollo que tuvo este proyecto en general y la perspectiva que se abre de su implementación a futuro. Sin embargo, como todo proyecto de investigación, requiere de una otra forma de poder ser aplicable en la práctica. Y para eso nos acompaña hoy día un panel de lujo que tenemos para que va a conversar y discutir sobre la utilidad de la guía y cómo ésta se inserta en lo que puede ser el futuro de la comunicación de riesgo en nuestro país. Para comenzar, quisiera agradecer a la doctora María Teresa Valenzuela, que es una reconocidísima salubrista de nuestro país y que ha liderado el Instituto de Salud Pública y recientemente además es subsecretaria de Salud Pública, que nos acompaña en este panel. Al doctor Mario Cruz Peñate, asesor de Sistemas y Servicios de Salud, gerente de incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud en Chile. Y a la señora Inés Lambías, periodista y comunicadora de ciencia, y es directora de Inés Lambías Comunicaciones y miembro de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Gracias a todos por participar, y quisiéramos partir por conocer cuáles han sido sus impresiones en relación con lo que ha sido la comunicación de riesgo en nuestro país durante esta pandemia y cómo esta guía de otra forma se inserta en ese proceso y nos puede ayudar hacia el futuro. Doctora Valenzuela, quizás para comenzar. Muchas gracias por la invitación a participar del lanzamiento de esta guía de buenas prácticas para la comunicación de riesgo durante crisis sanitaria, donde creo que ha sido como el anillo al dedo el que se haya podido desarrollar esta guía justamente en momentos en que el mundo se vio azotado por esta pandemia por COVID-19. Agradezco esta oportunidad, digamos, de poder trabajar con este equipo, también extraer mucho de su experiencia. También muy bueno señalar que esto fue un proyecto que fue adjudicado en mayo del 2020 y que fue muy aceptado, muy incorporado por la anterior subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, quien efectivamente hizo parte de este proyecto para todo el quehacer de un Ministerio de Salud en una amenaza tan grande vivida en este último siglo, ¿no es cierto?, y el siglo pasado, que ha sido esta pandemia COVID-19. Dicho eso, ¿qué es lo que en realidad el Ministerio de Salud pudo trabajar en relación a todo este tema de comunicación de riesgo? Fue
constituir equipos de cuadrillas sanitarias, ¿cierto? Que son personas con las cuales a través de la educación y a través de la cercanía con la población han podido desarrollar un trabajo muy relacionado con la población misma, en relación a educación, a los riesgos que estaba sucediendo o padeciendo, cómo en realidad poderlos prevenir, apoyando en todo lo que son las medidas que se van adoptando de manera tal de que la población pueda ir incorporándola. Pero más que eso, al interior del Ministerio de Salud se ha trabajado esto y esto claramente se ha transferido a través de todas las Ceremis de nuestro país, ¿cierto? La existencia de estas cuadrillas sanitarias, y es así como también se constituyen las cuadrillas sanitarias en tu barrio, donde se capacita líderes en el barrio, que creo que es lo más maravilloso que puede ocurrir, porque no solo, digamos, se trabaja al interior del Ministerio de la Ceremi desde un punto de vista de la interdisciplina, que es fundamental en comunicación de riesgo, sino que también se trabaja con el intersector, una riqueza enorme, obviamente, a través del Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, donde esto no es un problema solamente de salud, sino que aquí cuando se está en crisis, este tema hay que hacerlo, ver la importancia que tienen distintos sectores en poder abordar este problema. Pero quizás también lo más relevante es que con esto de las cuadrillas en tu barrio se hizo partícipe a la comunidad. Y eso no tiene valor realmente, porque cuando se hace partícipe a la comunidad, se está entregando educación que en realidad es la que necesita la gente. Porque muchas veces, digamos, se prepara todo esto de comunicación de riesgo desde la perspectiva de expertos, por ejemplo. Pero los expertos, ¿qué saben lo que en realidad necesita la población? Entonces creo que el trabajo que se ha hecho tiene la gran ganancia que se ha escuchado a la gente, y por lo tanto lo que se está entregando tiene relación con las necesidades de la gente. Entonces creo que es un modelo a seguir para adelante en muchos de los riesgos en los cuales se vea enfrentado a la población, que esto va a ser permanente y tiene que ser algo que tiene que quedar con una gobernanza tal dentro de una institución como es el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que permita que esto continúe en el tiempo. Porque el gran ejemplo aplicado al COVID-19 es un gran ejemplo, tremendo, y en un momento tan difícil. Pero sin embargo, ya sabemos las próximas pandemias, entonces por lo tanto, esto tiene que ser un trabajo que continúe en el tiempo frente a todos los diversos problemas como cáncer, obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles en general, pero lo importante es que todo esto sea medible, porque cuando no es medible, uno se queda con la sensación qué impacto está generando en la población, que es donde más nos importa, ¿no es cierto?, este tema de la comunicación de riesgo. Entonces, por eso es que los instrumentos de evaluación que Paulina señaló, ¿no es cierto?, brevemente, pero que son extraordinariamente relevantes. O sea, esto se tiene que trabajar desde la acción, ¿no es cierto?, pero también hay que generar indicadores de impacto que demuestren, ¿no es cierto?, la utilidad de la comunicación de riesgo. Gracias, Lina. Muchas gracias por sus palabras, subsecretaria. Efectivamente, los elementos de empoderamiento de la comunidad y las sociedades en términos de la comunicación de riesgo son sumamente relevantes. Y para tener una perspectiva más bien de organismos internacionales y cómo esto se ha podido ir manejando también en la región, quisiera dejar la palabra al doctor Mario Cruz Peñate para que comente sobre cómo ellos desde OPS también ven este trabajo que se ha ido realizando. Muchas gracias, Dino. Saludos, señora subsecretaria Paulina e Inés. Buenos días a todos y a todas.
En primer lugar, valorar muy positivamente el esfuerzo que se ha hecho, que el equipo de investigación ha realizado. Consideramos que la guía es un aporte importante. Hay mucha coincidencia con respecto a las orientaciones de la OPS o OMS. Nosotros también consideramos que la comunicación de riesgo y la participación comunitaria van de la mano. Y tal como lo plantea la guía, es un proceso continuo que abarca la preparación, la respuesta y también el momento de la recuperación alrededor de una emergencia sanitaria. Es muy importante también que incorpora los aprendizajes de los últimos años de pandemia, como se ha señalado. El carácter prolongado de la crisis sanitaria de la pandemia presenta desafíos distintos al manejo de una emergencia sanitaria aguda, pero también la magnitud de la crisis, el nivel de afectación global. Eso es algo para lo que ninguna institución realmente se podía haber considerado preparada, ¿no? También el nivel de incertidumbre tan grande ante un virus nuevo y que vamos recopilando la evidencia y aprendiendo y afinando nuestros mensajes precisamente sobre la base de la mejor evidencia disponible. La necesidad de ser honestos en el sentido de que hay brechas de conocimiento y hacerlo explícito a las personas para que puedan también valorar en sus decisiones lo que se sabe a ciencia cierta y lo que aún no se sabe a ciencia cierta. Medir realmente la efectividad de los mensajes con la participación de las personas, lo cual es esencial, y sobre todo por la fatiga que se puede generar en el tiempo y, digamos, la pérdida de la efectividad de los mensajes. Precisamente ahora, que es con la emergencia de la nueva variante Omicron, ¿no? Y su alta contagiosidad, estamos nuevamente en un momento en el que es absolutamente esencial el tema de la comunicación de riesgo y la participación comunitaria. También el manejo de la infodemia o de los mensajes que no son correctos o de los mensajes erróneos que no ayudan a que esta comunicación pues sea lo más efectiva posible, ¿no? Y entorpece un poco también lo que queremos generar, que es que las personas tomen decisiones informadas, pero que también cambien su comportamiento de manera que contribuyan a disminuir los efectos negativos de la crisis. Todos estos elementos consideramos que están incluidos en la guía y valoramos realmente que es un aporte bastante importante. Y sobre todo pensar en el tema de la institucionalización, porque parte de lo que hemos aprendido es que estos procesos se construyen, pero requieren tiempo, requieren articulación de esfuerzos de distintos actores, y entonces hay que crear redes de trabajo, redes de participación, como el ejemplo excelente de las cuadrillas sanitarias que nos compartía la subsecretaria nos muestra, ¿no? Que son aprendizajes y aciertos que debemos trabajar para que se institucionalicen y continúen en el tiempo. Muchas gracias y felicitaciones por la guía. Muchas gracias, doctor Cruz Peñate. Sí, efectivamente, este es un desafío que es para todas las organizaciones a nivel nacional, internacional, y todo el mundo de una otra forma se ha visto tensionado o se ha visto estresado por este proceso. Y esta guía de una otra forma viene en ayudar a resolver algunos de los problemas que genera la pandemia, no, claramente no todos. Finalmente, para terminar este panel de discusión y conversación, quisiera darle la palabra
a la señora Inés Lambías para que nos haga un breve comentario sobre cómo la sociedad civil y cómo también las personas que se dedican a comunicaciones también pueden aportar en este sentido para la comunicación de riesgo. Muchas gracias, Dino, y bienvenida también, y muchas gracias a todos los organizadores de esta jornada. Mira, en primer lugar, yo lo que quiero señalar es, lo digo muy en serio, felicitar a la Universidad Católica y al equipo que dirige Paulina por este trabajo. Le digo por qué lo felicito. ¿Qué es lo que sucede? A mí me ha tocado estar durante los 2 años que ya casi llevamos de pandemia en el ojo del huracán, sin suponerlo ni como nos pasó a todos. Llegó la pandemia y nosotros como agencia de comunicación de prensa focalizada en temas de ciencia, estábamos justamente en medio de la situación de crisis. Una de nuestras instituciones que asesoramos hace 15 años es el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, ustedes comprenderán, de ahí de la Universidad Católica. Por lo tanto, hemos estado en la primera línea con el tema de las vacunas Sinovac y todo el tema atingente. Por lo tanto, me da, no sé si puede decir alegría, pero una tranquilidad enorme ver que por fin existe claridad de lo determinante y vital del rol de las comunicaciones para enfrentar estas situaciones de riesgo y de crisis. Me encantó escuchar a la subsecretaria cuando ella misma explica, ¿verdad?, lo de las cuadrillas, que en el fondo yo concluyo y sueño que deberán ser unas especies de comité de crisis en terreno que estén en todos los ámbitos y donde exista una participación mancomunada de comunicadores y de científicos. A nosotros, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Yo quiero rescatar cuestiones importantes del estudio que encabezó Paulina y fusionarlo con la experiencia que hemos tenido nosotros de estar informando, literalmente les digo, 24/7 de la pandemia en los medios, pero nosotros hemos informado con los medios, tomados de la mano de los medios tradicionales, hemos hecho de puentes de plata entre el científico y los canales. Entonces tenemos, desde esa perspectiva yo les hablo con mucho corazón. Por ejemplo, hay 1000 cosas que se pueden rescatar de este trabajo, yo rescato aquí algunas. Por ejemplo, se señala en la página 4 que durante la crisis sanitaria es posible, dice acá, que surjan grupos que relativicen la situación, los negacionistas, otros que atribuyen la crisis a teorías conspirativas y también aquellos que se dediquen a crear y difundir noticias. Tomo esta afirmación y les quiero comentar a ustedes que existe mucha coincidencia entre el trabajo que desarrollaron con lo que están haciendo los científicos hoy. Por ejemplo, yo traigo aquí a la mesa, hay científicos muy respetados y queridos y que me imagino que la gran mayoría acá conoce, como el doctor Tomás Perezacle, el doctor Alejandro Bernardín. Ellos justamente acaban de terminar y desarrollar una investigación donde analizaron los modelos computacionales y de qué manera, cómo diversas estrategias de comunicación influyen durante una crisis sanitaria. Y llegaron a algunas conclusiones bien potentes. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahora en segundos algo que son trabajos enormes como el de Paulini, como lo de estos científicos. Ellos establecieron que cuando la entrega de la información por parte de las autoridades o los medios de comunicación decae, emergen de inmediato las fake news y otro tipo de discursos que tienen a países desarrollados hoy con tasas altísimas de 40% de personas sin vacunarse en algunos países de Europa. Entonces, en conclusión, ellos señalan, a mayor comunicación, vamos contribuyendo a que la pandemia baje su intensidad. Ese es el planteamiento fundamental que ellos señalan. Mientras más se comunica, más se evita la pandemia. Y por lo tanto, tiene que haber una comunicación centralizada en forma permanente y continua. Ese es un tema vital.
Quiero destacar también otros dos aspectos que no podría yo como periodista dejar de mencionarlo en esta jornada y en este trabajo que se desarrolló y que yo creo que hay que ir potenciando. Por ejemplo, en la guía se habla, me encantó, muy románticamente se habla de los mensajeros. Esto es poético. Yo hablo derechamente de los voceros. Y sabemos que hay buenos y hay malos voceros. Y tenemos que de una vez por todas empezar a preocuparnos de que aquellos voceros que nosotros advertimos que no son buenos, tenemos que entrenarlos. El científico tiene que ser hoy capaz, con nuestro apoyo como periodista y cada unidad de comunicaciones en el Ministerio de Salud, en todos los ámbitos, tenemos que ayudar a que el científico pueda y sepa comunicar adecuadamente. Inclusive hoy debemos ayudar e incentivar para ojalá estar todos los días en forma permanente entregando comunicación. Y a raíz de la misma pandemia han surgido herramientas que yo creo que llegaron para quedarse y hay que usarlas. Por ejemplo, esta misma vitrina de los Zoom, hoy día nos podemos dar el lujo de organizar. Nosotros le inventamos los Zoom de prensa, ya no son conferencias de prensa, son Zoom de prensa. Y podemos darnos el lujo de tener un Zoom de prensa a nivel nacional, de tener a un científico o a un experto en salud o lo que sea, de Arica, de Punta Arenas, de cualquier país del mundo. Y podemos, por lo tanto, mejorar la calidad de nuestra comunicación. Tenemos que usar estas herramientas. Y obviamente los medios, para mi gusto, perdón que lo diga, los medios tradicionales siguen siendo para mí siempre lo más importante, que es lo que es radio, televisión y todo, obviamente Internet vinculado a los medios tradicionales, porque yo creo que por lo menos uno puede tener mayor, no sé si decir control, pero poder canalizar mejor la calidad de la comunicación. Para cerrar, quería yo comentarles lo siguiente, nada más que lo último porque parece que me estoy alargando mucho. Y yo creo que a todos los invito a ver la película Don't Look Up. Esto tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo. Fíjense que me atrevo a leer unas palabras que no son mías, que son del científico Nicolás Muena de la Fundación Ciencia y Vida, donde él mismo dice, respecto de la película, dice, es una sátira obvia y respecto del negacionismo explica, ¿verdad?, la realidad del negacionismo hacia la ciencia que se vive hoy en muchos países, pasando por las carencias en comunicación efectiva de parte de los científicos. Bueno, mira, es bien largo el comentario, pero yo creo que es interesante ver ahí, por ejemplo, lo que pasó con la escena y lo que pasa con algunos programas donde obviamente el científico instalado, por ejemplo, con respeto de los colegas que hacen matinales, no pudo tener y prácticamente ahí no se canalizó adecuadamente el mensaje y al final el cometa nos cae en la cabeza y no se cree en el mensaje de los científicos. Yo creo que para cerrar este análisis que les quiero compartir, tenemos que darnos cuenta que como crisis, esta situación de riesgo, como toda crisis, se presentó sin previo aviso. Y esta situación, yo creo que para el mundo entero llegó así para quedarse. Y nos obliga a estar preparados en forma permanente, que armemos estos comités de crisis, pero que trabajemos mancomunadamente, periodistas con científicos y las autoridades que corresponda de cada sector para comunicar y comunicar y comunicar. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Inés Lambías, por esta presentación y por la perspectiva que efectivamente deben tener los periodistas, los medios de comunicación y las personas que se dedican a la comunicación en general para estos tipos de eventos, para este tipo de situaciones de crisis finalmente. Y ya para ir terminando, porque estamos un poco sobre la hora, solo plantearnos cuál va a ser el siguiente paso.
cuál es nuestra siguiente etapa que tenemos que avanzar a propósito de esta investigación y otras que probablemente también se está realizando, pero en particular de esta guía. ¿Cuál, doctora Bravo, doctor Peñate, Cruz Peñate, doctora Valenzuela, señora Inés Lambía, cuál ustedes creen que es la siguiente etapa, el siguiente paso? Tal vez podría partir yo. Gracias, Dino. Bueno, gracias a los tres panelistas por sus comentarios muy interesantes y que además es muy gratificante ver que hay una validación también del contenido que nosotros proponemos en la guía, desde su propia experiencia y también de los planes de mejora. Yo creo que como equipo de investigación nuestro siguiente paso es mantenernos a disposición, ¿cierto?, sobre todo de la autoridad sanitaria, para poder hacer que algunos elementos de la guía que pudieran mejorarse en la estrategia actual puedan ser implementados en el corto o mediano plazo. Y por supuesto ofrecer también la plataforma que dejamos disponible como la página web, no solamente como un repositorio, sino también como un espacio virtual que permita avanzar en esta línea no solo en nuestro país, sino también en la región. Es sabido que en otros lugares, sobre todo anglosajones, existen grupos más movilizados y organizados que se dedican a la comunicación de riesgo. Tener algo a nivel regional, creo que puede ser un punto de partida que nosotros también estamos dispuestos y disponibles a seguir empujando. Súper. Y no, quisiera comentar que yo siento que tiene que haber un compromiso en la continuidad, como muy bien explicaba la señora Inés, que aquí, digamos, no puede haber cortes, o sea, en el fondo tiene que ser un continuo. Entonces, para que haya un continuo, creo que hay que estar formando masa crítica permanentemente en este tema de comunicación de riesgo. Y una de las formas, creo yo, es que a través de las universidades, a través de los institutos, poder incorporar el tema de comunicación de riesgo de manera tal de formar nuevas generaciones en torno al tema, donde se mejoren las habilidades comunicacionales de las personas y que se comprenda muy bien lo que es la comunicación de riesgo, en qué consiste, cómo se mide, cuándo se ve que hay efectividad en los mensajes que se están dando, la importancia que tiene la infodemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha hecho cursos, digamos, de infodemia, pero creo que una forma de dejarlo como con cimientos sería a través de la formación de nuevas generaciones, compromiso, universidades, instituciones formadoras de gente como para efectivamente formar y elegir los que tengan las mayores habilidades comunicacionales para que se hagan cargo en los próximos tiempos de esto. Muchas gracias. Efectivamente, la continuidad en el tiempo es sumamente relevante. Y para ya ir finalizando, hay una pregunta en el chat muy interesante. Quienes nos dedicamos al tema de medicina basada en evidencia, siempre hablamos sobre evidencia global, decisiones locales. ¿Cómo este instrumento, esta guía que se ha desarrollado para también un contexto relativamente nacional, pudiera ser implementado o transmitido, transferido hacia otros países, en particular de la región, quienes tenemos algunas similitudes, pero también diferencias desde el punto de vista cultural? Doctor Peñate quizás nos pueda dar alguna orientación al respecto. Gracias, Dino. Yo creo que es un aporte, por ejemplo, bueno, tú que trabajas en evaluación de tecnologías y de síntesis de evidencia sabes muy bien esto. La revisión sistemática que ustedes han hecho es un aporte que sirve a cualquiera, ¿no? Y los principales elementos también basados en la evidencia que incorporan en la guía son recomendaciones que se pueden, algunas adoptar directamente y otras requieren alguna adaptación al contexto. Pero en general es un aporte, es un avance en el trabajo y como yo señalaba, hay bastante coincidencia también con las orientaciones que la OPS y OMS tiene respecto a la comunicación de riesgo y a la participación social.
Yo creo que en principio es importante difundir la existencia de la guía y también ver cómo, bueno, cómo esa plataforma, esa página web que ustedes han creado también sirve para conocer experiencias de otros ámbitos y poder ir enriqueciendo el conocimiento generado alrededor de este tema. También respondiendo un poco a la pregunta previa de cuáles son los próximos pasos, yo creo que es importante lo que señalaba Inés, en el sentido de que se han generado muchas instancias de colaboración en estos meses, casi 2 años de la pandemia, y es importante invertir en la consolidación y en el mantenimiento de esos espacios de colaboración. O sea, esa alianza entre los medios de comunicación, los científicos y las autoridades en diferentes niveles es algo que debemos cimentar y alimentar y abonar para que en el momento en que tengamos que enfrentar otra emergencia estemos mejor preparados. Y porque sobre todo no ha terminado la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que evitar la fatiga, tenemos que evitar que esos vacíos de información se llenen con información errónea, como decía Inés. Y bueno, entonces todavía tenemos que mantener la intensidad de esa colaboración y pensando en que esa colaboración se continúe en el futuro también. Bien, muchísimas gracias, doctor Mario Cruz Peñate. Y bien, muchísimas gracias al panel que nos acompañó en este lanzamiento de esta guía. Yo sé que tienen muchos compromisos, así que vamos a ir ya cerrando. Con esto llegamos al fin del seminario y como equipo de investigación quisiéramos darle las gracias a todos quienes participaron, conectados a través de streaming, y quienes pueden ir también viralizando y replicando la información de la guía que está disponible para todos, como les habíamos dicho, en comunicacionderiesgo.cl. Les agradecemos nuevamente a nuestro panel por la interesante discusión y a ustedes por acompañarnos durante esta actividad. Que tengan un lindo día y sigan cuidándose. Muchas gracias por la invitación. Gracias.